chicos, hoy estoy muy contenta, hoy se viene un vídeo muy interesante y es que voy a visitar uno de los sitios que más ganas tenía de ver aquí en Reino Unido. Hoy estoy en el pueblo de Lewes. ¿Y qué tiene de especial este pueblo? Este pueblo es muy especial porque aquí está la casa de una de las escritoras más importantes del siglo XX, Virginia Woolf. Así que hoy me he venido hasta aquí para conocer su casa, hablar un poquito de ella y contaros por qué es una escritora tan especial para mí. Bueno, como he dicho antes, la casa está en Reino Unido, pero no está en Londres. Y es que para llegar aquí tienes que coger un tren desde la estación de Victoria en Londres que te lleva al pueblo de Lewes. Y aquí normalmente coges un autobús que te deja como en la parada más cercana, pero parece ser que los trenes no funcionan, que es algo muy típico de aquí de Reino Unido. De repente le pasen cosas a los trenes, así que bueno, han puesto como un autobús de reemplazo. Y como tarda un poquito, pues he decidido ir adelantando un poquito de las paradas y estoy dando una vuelta por aquí, por el pueblo, que no lo había visitado nunca. Y además por aquí se encuentra también la casa museo de Ana de Cleves, que fue una de las mujeres de Enrique VIII. Pues esta de aquí es la casa de Ana de Cleves, que es un museo y se puede visitar. Yo no sabía que estaba aquí, la verdad. Hoy no la vamos a visitar porque no me da tiempo, pero bueno, me ha hecho ilusión saber que estaba aquí, no tenía ni idea. Ana de Cleves fue la cuarta esposa de Enrique VIII. Algo muy curioso es que, bueno, estuvieron casados muy poquito tiempo porque al poco de casarse, creo que eran los 6 meses, el matrimonio se declaró como no consumado, entonces los separaron. Pero bueno, por lo menos a esta no le... se pudo dar con un canto en los dientes, supongo. El pueblo es muy bonito. Tiene bastantes casitas de colores, tiene mucho encanto. Me encanta la campiña inglesa. Ya me queda muy poquito para llegar, estoy casi ahí y voy a contaros un poco pues dónde estoy. El pueblo donde está situado la casa de Virginia Woolf es Rodwell, que es un pueblecito con mucho encanto, la verdad, que está al sur de Inglaterra y la verdad esta zona es muy bonita, puedes ir caminando por aquí. Hay mucho coche para mi gusto, no sé si porque es puente, entonces a lo mejor la gente está viajando, pero mira, esta zona es una pasada y por el caminito apenas hay gente, está todo lleno de cottage, casitas de campo, es precioso. Y la casa que vamos a visitar se llama Monk's House, la casa del monje. En esta casa fue donde vivió desde 1919, que fue cuando la compró junto a su marido, que leí que lo compraron por 700 libras, que es nada, ni un mes de alquiler de los de ahora, hasta 1941, que fue cuando Virginia Woolf fallece, aunque Leonard, su marido, siguió viviendo allí más tiempo. Pues ya estoy aquí en Monk's House, la verdad que es una casa impresionante, todavía no he entrado, estoy dando un paseo por los jardines, viendo un poco la zona, tiene como un invernadero, me está encantando y solo he visto lo de fuera, pero me parece un sitio mágico y pensar que aquí se han hecho pues como algunas de las obras más importantes, pero bueno, no me quiero precipitar, vamos a rebobinar y en el caso de que hayas estado viviendo debajo de un puente y no sepas quién es Virginia Woolf, pues yo te lo voy a explicar. Ella está considerada como una de las principales voces del modernismo literario, junto con su marido Leonard Woolf,
Woolf fundaron una editorial que se llamaba Howard Press y ahí pues editaron y publicaron muchísimas obras, algunas de ellas también propias. Como he mencionado anteriormente, Virginia y Leonard compraron Monks House, esta casa, en 1919 y la querían pues como una casa de campo, una casa para escapar de la ciudad, para poder estar tranquilos, para poder escribir. Y la verdad es que, claro, viendo estos paisajes y esta zona, entiendes perfectamente por qué quisieron comprar una casa así. Pero sin embargo, y aunque tenían su casa en Bloomsbury, esta casa se terminó convirtiendo en su residencia permanente. Aquí a mi espalda, por ejemplo, podemos ver el escritorio donde Virginia Woolf escribía, o sea, me parece una pasada estar aquí. Aquí tiene su escritorio, su máquina de escribir, aquí se escribieron obras como Las olas o Los años y me parece una locura poder estarlo viendo ahora mismo. O sea, esa es donde Virginia Woolf escribía, la ventana por donde miraba, o sea, es una pasada. Aquí hay una exposición pues de toda su vida, de algunas fotos que incluso yo jamás había visto, algunos personajes muy importantes como Vita West, que fue una de las amantes de Virginia Woolf. Luego os cuento un poquito más sobre ella, de muchos momentos de su vida. Aquí la tenemos. La verdad es que de Virginia nos han quedado muy pocas fotos, era una época donde apenas hacían fotos, pero ver todo esto y verle también pues eso con su marido en su casa, la verdad que a ella le encantaba esta casa. Ver por aquí y estar visitándola es una pasada. Este es uno de los retratos que más se conocen de ella, yo creo que es uno de los más famosos. Y por aquí se hace pues un homenaje a una de las obras más importantes y también una de las que más me gustan a mí, que es Una habitación propia, A Room on One's Own. Acabo de salir de la casa, estoy todavía como en shock, ¿no? de haber podido venir aquí. Sigo ahora en los jardines. Dentro de la casa no se podían hacer vídeos, pero bueno, iré dejando algunas fotos de las cosas que he visto. La casa se puede ver 3 habitaciones, que es el salón, una especie de comedor y también una cocina. Aunque, bueno, por lo que he estado hablando con las guías y lo que han contado, Virginia no le gustaba cocinar. De hecho, se trajeron Leonard y ella a sus criados desde Londres, que era donde tenían la residencia principal al principio. Se los trajeron aquí y terminaron comprando una casa por aquí, cerca, para que pudieran dormir allí. Como buena mujer feminista, a Virginia no le gustaba cocinar. Virginia y yo cada día pareciéndonos más. Y bueno, el poder hablar con las guías es una pasada porque saben muchísimas historias. Además, una cosa muy interesante de la figura de Virginia Woolf es que vivió hasta hace no muchos años, entonces hay gente que todavía está viva que la conoció. Nos han hablado pues de algunos voluntarios que, por ejemplo, eran la hija del jardinero que ayudaba a Leonard a arreglar el jardín, o gente que la veía paseando por el pueblo. Es muy interesante porque no estás viendo como alguien que vivió hace 500 años, sino que Virginia, cuando fallece, o sea, todavía no han hecho 100 años de su fallecimiento, entonces bueno, eso le da como un encanto mucho más especial. Y una cosa que llama la atención de la casa es todo el arte que tenían ahí. Se notaba que les encantaba el arte, está lleno de cuadros, hay un par de retratos tanto de Virginia como de Leonard, y la casa en general tiene un encanto muy bonito. También algo que me ha llamado la atención es que puedes visitar la habitación de Virginia Woolf, pero no la de Leonard, porque una cosa que nos han dicho es que ellos no dormían juntos nunca, y por 2 razones principales. La primera razón es que Virginia sufrió abusos por parte de sus hermanastros cuando era muy joven. Desde entonces ella tuvo mucha aversión a los hombres, tenía pues graves problemas de intimidad y entonces decidieron que no querían dormir juntos. Y además, por todos los problemas de salud mental que tenía,
el médico le recomendó pues que lo mejor era que no tuviera hijos. Esto es una cosa que me ha llamado la atención, es una cosa que nos ha contado los guías que están aquí en la casa, y yo siempre había dado por hecho que a lo mejor Virginia es que no quería tener hijos, ¿no? Pues a lo mejor quería centrarse en su carrera y ya está, pero por lo visto sí que quería. Es una cosa que echó de menos en su vida, pero que consideró que, dado que ella no era una mujer muy estable mentalmente, pues que lo mejor sería no tenerlos. Pero bueno, entonces claro, considerando que Virginia tenía su propio dormitorio y luego su propia habitación para escribir, que es esta de aquí, podemos decir que Virginia no tenía una habitación propia, sino que tenía dos. Y llegados a este punto, pues también podemos hablar un poco de cuál era el proceso creativo de la escritura de Virginia. Virginia estuvo escribiendo durante toda su vida y tenía una relación muy tormentosa con la escritura. Digamos que era un proceso muy doloroso para ella. Se fraguaba como en varias partes. Primero, se dedicaba a contar la novela en voz alta para ver si tenía sentido. Entonces había mucha gente en el pueblo de aquí que la veían bajando por la avenida para arriba y para abajo sin parar, mientras hablaba con ella misma, porque se estaba recitando su novela y viendo a ver si era algo que tenía sentido. Una vez que ya tenía como la idea en su mente, en su dormitorio y más concretamente en esta silla de aquí, ella se sentaba, empezaba a escribir a mano pues todos los pensamientos. Este proceso le llevaba horas, días, semanas. Cuando algo no le gustaba cómo había quedado, quitaba esa hoja de papel, le hacía un burruño y la tiraba al suelo. Así que se dice que sus sirvientes, las mujeres de la limpieza que venían a limpiar la casa por la mañana, se encontraban todo el suelo lleno de papeles arrugados que ella había tirado. Una vez que ella ya tenía un manuscrito de algo que quería escribir, entonces iba a su habitación propia, que era donde estaba su máquina de escribir, y ahí se sentaba y empezaba a hacer su magia. También, bueno, a Virginia no le gustaba mucho el jardín, de esto se ocupaba principalmente Leonard. La rutina que ella tenía aquí era bastante tranquila. Ella se dedicaba a pasear por aquí, por el campo, por las mañanas, leía en el jardín, se ponía a escribir en su zona de escritura, que es la que hemos visto antes, y la verdad que el silencio que te daba aquí pues le hacía que estuviera inspirada y le ayudaba pues con todo el estrés y toda la carga emocional que ella traía desde Londres. Hay que tener en cuenta pues que ella estuvo luchando pues con sus problemas de salud mental toda su vida, entonces pues la tranquilidad que le traía estar aquí pues le ayudaba a que estuviera un poquito mejor. De hecho, una cita que me gusta muchísimo de ella es la siguiente, que dice: aquí estoy sentada en mi silla de jardín mirando cómo se alargan las sombras. Esta es la vida, la única que deseo. Como he mencionado antes, la vida de Virginia Woolf estuvo bastante marcada por problemas de salud mental. También tuvo varios intentos de suicidio. El primero sucedió cuando ella tenía 23 años, muy muy joven, y fue después del fallecimiento de su padre. Ella perdió a varios miembros de su familia siendo muy joven, a su madre con 13 años, a su hermana, a su padre, y aparte de eso, los abusos que sufrió por parte de sus hermanastros, que le hicieron tener esa desconfianza y aversión hacia los hombres, y de hecho pues tenía inclinaciones románticas hacia las mujeres. Hoy en día se considera que Virginia tuvo un trastorno bipolar con varias depresiones muy severas, pero bueno, a pesar de que su inestabilidad mental pues era bastante grande, conoció a Leonard Woolf en 1912 y terminaron casándose. Leonard Woolf, la verdad que fue el gran amor de su vida. Sin embargo, ella siempre dijo que fue muy feliz con Leonard. Los intentos de suicidio y estas fases de depresión continuaron. Entre 1913 y 1915 tuvo unos trastornos bastante graves, llevándola a intentar suicidarse por segunda vez en 1913, ingiriendo 100 gramos de veronal. En 1925 Virginia publica una de sus novelas más importantes, que es La señora Dalloway, que este año cumple 100 años. De hecho, pues la entrada que me han dado viene aquí como la conmemoración de los 100 años de La señora Dalloway. Es una de sus obras más importantes también por cómo trataba a los personajes de esa manera tan íntima, incluso sus problemas psicológicos. Y como ya he dicho antes, y esto pues un poquito de salseo, es en ese mismo año, en 1925, cuando Virginia conoce a Vita. Su nombre completo era Vita Sackville West, con la que mantendría una gran amistad,
pero también una aventura amorosa. Como curiosidad, Vita también estaba casada, ninguna de las dos terminó dejando a sus maridos para estar juntas, pero incluso después de terminar su relación amorosa, pues siguieron con una estrecha amistad, yo creo que durante toda la vida de Virginia. Una cosa muy curiosa de la vida de esta autora, que a lo mejor no sabíais, es que fue un objetivo de los nazis. Cuando el ejército nazi iba a invadir Gran Bretaña, Hitler hizo una lista negra, ¿no?, de todos los personajes pues que eran una amenaza para él. Entre ellos estaba Aldous Huxley, que es el autor de Un Mundo Feliz, también estaba H.G. Wells y entre ellos estaba Virginia Woolf. Virginia, la verdad, que ignoraba que existiera esta lista, pero sabían que si Alemania llegaba a invadir Gran Bretaña, pues era cuestión de tiempo que fueran a por ellos, ya que Virginia era una intelectual, era bastante conocida y además su marido Leonard era judío. Y si ese era el caso, pues la pareja lo que tenía pensado era suicidarse en su garaje, aspirando como los gases del tubo de escape de su coche, que bueno, que al final eso pues no pasó. Y además Leonard tenía como grandes dosis de morfina que le había dado un amigo psiquiatra suyo, así que también tenían pensado pues hacer uso de eso si tenía que llegar el momento. Virginia fue dejando como ciertas pistas de su estado mental en algunas de sus obras. Si se lee con atención, pues en algunos de sus personajes ella refleja cuál era el estado psicológico, ¿no? Y se nota que era una cosa con la que ella lidiaba y que le llamaba mucho la atención. De hecho, fruto de alguna de sus crisis, ella decía que escuchaba algunos pájaros hablando en griego, y esa escena se pueden ver en libros como La señora Dalloway o Los años. En sus obras hay muchos temas que se repiten, pero algunos de ellos son la depresión, el escepticismo y la idea del suicidio y el miedo a la gente. Al final hay que entender pues que ella no debía ser una persona fácil de estar a su lado por los hechos que marcaron pues toda su vida, su mente y su personalidad. Muchos médicos que la trataron decían que algunos problemas de salud venían por la escritura, y de hecho que le recomendaron dejar de escribir porque algunos de sus brotes más fuertes, que ella les llamaba como la ola, el horror, pues venían después de haber estado escribiendo. Como ya hemos dicho antes, su proceso creativo de escritura era bastante duro, le llevaba muchísimo tiempo y claro, pues todo eso le dejaba bastante exhausta. Pero bueno, a pesar de todo, y aunque la escritura pues sirvió de su salvación durante muchos años, llegó un momento que ella pues no pudo más, y el 28 de marzo de 1941 decidió caminar desde su casa, desde Mons House hasta el río Ouse, que es un río que está muy cerquita de aquí. Se llenó los bolsillos de piedras y decidió quitarse la vida. Antes de tomar esta decisión, Virginia dejó dos cartas, una para Leonard y otra para su hermana, que eran, digamos, las dos personas más importantes de su vida. De hecho, pues me gustaría leeros cuál fue la carta que le dejó a Leonard, porque la verdad, bueno, a mí me parece preciosa, me emociona muchísimo cada vez que la leo. Pues si no la habíais leído nunca, pues aquí os la digo. Esta carta fue escrita el 28 de marzo de 1941, como digo, momentos antes de ir hacia el río Ouse. Y dice así: querido, estoy segura de que de nuevo vuelvo a enloquecer. Creo que no puedo superar otra de aquellas terribles temporadas. No voy a curarme en esta ocasión. He empezado a oír voces y no me puedo concentrar. Por lo tanto, estoy haciendo lo que me parece mejor. Tú me has dado la mayor felicidad posible. Has sido en todo momento todo lo que uno puede ser. No creo que dos personas hayan sido más felices hasta el momento en que sobrevino esta terrible enfermedad. No puedo luchar por más tiempo. Sé que estoy destrozando tu vida, que sin mí podrías trabajar. Y lo harás, lo sé. ¿Te das cuenta? Ni siquiera puedo escribir esto correctamente. No puedo leer. Cuanto te quiero decir es que te debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirte, todo el mundo lo sabe. Si alguien podía salvarme, hubiera sido tú. No queda nada en mí salvo la certidumbre de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por más tiempo. No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que nosotros hemos sido. Virginia Woolf. Madre mía, es que menuda carta, Menuda carta. Es que cada vez que la leo me emociono. Y así, pues, terminó la vida de Virginia. Leonard encontró su cuerpo 3 semanas después, ya en el mes de abril, y decidió esparcir sus cenizas en Mons House, que era esa casa que tanto le gustaba a Virginia y que tantos ratos habían pasado allí juntos. Y como se puede apreciar en la carta, una de las cosas que les preocupaba muchísimo a Virginia era ser una carga para Leonard, porque ella veía pues que no estaba bien, que Leonard tenía que cuidar de ella, no podía darle como esa vida feliz que él se merecía, y aunque se sabe que fueron bastante felices,
pues el hecho de que ella estuviera sufriendo por estas crisis, pues era muy duro para los dos. Leonard cuidó muchísimo de ella y siempre se decía que cuidó de ella muy bien y que le encantaba cuidar de ella. Digamos que sabía que era como lo que tenía que hacer. Siempre que se habla de él, se habla de él como una persona muy buena, que quiso a Virginia mucho, que de hecho, a pesar de que Virginia tuvo relaciones con mujeres, él siempre le fue fiel. Y bueno, pues es algo como que me llama mucho la atención, ¿no? Y que me emociona mucho, que un hombre hace casi 100 años pues se portará tan bien con ella, que no debía ser fácil en las circunstancias que tenía Virginia. Bueno, estoy ahora en la iglesia que está al lado de la casa de Virginia Woolf, de Mons House, y bueno, quería aquí contar un poquito pues cuál ha sido mi experiencia en la casa. O sea, la casa me ha encantado. Me he emocionado mucho de poder estar en la casa de esta escritora tan importante. Para mí, Virginia Woolf significa muchísimo. El libro de Una habitación propia, A Room on One's Own, fue como uno de los primeros libros feministas que yo me leí. De hecho, la edición que yo tengo la conseguí la primera vez que vine aquí a Londres, y desde entonces como que han pasado muchas cosas, pero el poder leer ese libro escrito hace casi 100 años para mí significó mucho. La frase más famosa de este libro pues a mí me marcó muchísimo, que es la que dice que para escribir novelas una mujer debe tener dinero y una habitación propia. Creo que es totalmente cierto, que es una cosa que hay que seguir haciendo, que ella muchas veces manifestó de qué hubiera pasado si Shakespeare no hubiera tenido una habitación propia, o si alguna de las hermanas de Shakespeare hubiera tenido una habitación propia, quizá también podía haber podido escribir novelas. Creo que es una figura que sigue siendo muy relevante a día de hoy, que se sigue hablando sobre ella, a pesar de que nos dejó hace muchísimo tiempo, por muchas razones, ya sea por una gran feminista, por sus problemas de salud mental que siguen tan a la orden del día, por su sexualidad abierta, pues por todo eso. Y nada, pues para mí es una de las figuras que más me gustan. Tengo que decir que no he leído muchos de sus libros, y eso pues bueno, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero es la realidad. Creo que como reto para este año me gustaría leerme todas sus novelas, que tengo todavía mucho por leer, pero me gustaría hacerlo. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, si te ha entretenido, espero que le des a like, que te suscribas. Cuéntame si te gustaría que fuera a ver la casa de otro escritor, escritora, de alguna figura que te interese. Pues cuéntamelo por aquí y yo me lo monto para ir a verlo. Y eso va a ser todo por mi parte. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!